¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de la Iglesia Bautista Betel. Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy tenemos un estudio muy interesante que les va a agradar y sobre todo nos va a hacer cambiar de alguna manera nuestras vidas. Entonces, para iniciar quiero hacer una breve oración antes de pasar al estudio. Señor, agradecemos tu misericordia que derramas en cada una de nuestras vidas. En tus manos ponemos esta hora, también este mensaje que tú traes para cada uno de tus hijos. Los ponemos en tus manos, cuídalos, protégelos de toda maldad, pero también de toda enfermedad. Gracias porque eres bueno con nosotros y tú no nos dejas. Mas sea como tú quieres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Santiago, vamos a leer porque él habla muy tajante y es muy claro con su palabra, más aún cuando le habla a su iglesia de ciertas cosas que tienen que cambiar, de la sabiduría que tiene que tener esa iglesia, su iglesia, la iglesia de Cristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1 del verso 5 al 6. Y la palabra de Dios dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría que nosotros obtenemos de parte de los hombres. Es muy distinta y muy diferente. Y no se centra nada más en acumular y acumular conocimiento. Ahorita que estamos resguardados en nuestro hogar, probablemente estamos aprovechando para leer libros, revistas, pero muy pocas veces o muy pocos de nosotros utilizamos ese tiempo que tenemos para leer las Escrituras. Y no se trata tan solo de recibir conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho, pero mucho. Es una persona que está capacitada para hablar, para actuar, pero todo ese actuar se ve reflejado en su carácter, en medio de cualquier circunstancia. Entonces, la verdadera circunstancia tiene su origen en Dios y no en los hombres. Y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Y esa es la única verdad. A veces nos jactamos o decimos, soy el mejor en esto y en el otro. Y prácticamente las demás personas dicen, no, pues realmente tú no sabes nada. Es lo que podrán decir de nosotros, pero a ciencia cierta, el único que provee de esa buena sabiduría es el Señor. Se cuenta una historia que cierta ocasión 3 jóvenes, más o menos como de mi edad, estaban a punto de morir de hambre. Ellos se encontraban en un bosque y a lo lejos vieron un árbol grande, frondoso y muy hermoso. Pero resulta que en ese árbol había solamente una pequeña fruta. Y se quedaban pensando, ¿qué vamos a hacer? Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar cierto problema. Dios escuchó esa oración y no se las quiso dar tan fácil. Entonces les hizo una pregunta a Dios a cada uno de ellos y tenían que contestar de manera correcta. El primero respondió, haz que aparezca más comida en el bosque. Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, pero no debía esperar que la solución a su problema fuera tan rápida en un abrir y cerrar de ojos, o que la fruta o toda la comida apareciera mágicamente. ¿Dios lo puede hacer? Claro, por supuesto, Dios puede hacer eso y mucho más. El segundo responde, haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos nosotros. Dios le dijo, no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma siempre con lo que tiene, sino siempre quiere más. El hombre siempre está buscando más y más y más. El tercer hombre dijo, mi Señor,
Quita nuestro orgullo y haznos pequeñitos, pequeñitos, para que esta fruta alcance para todos. El Señor respondió: has pedido bien, pues cuando los hombres se humillan y se empequeñecen delante de mí, verán realmente la prosperidad. ¿Y cuántos de nosotros no tratamos ni siquiera de cambiar nuestra actitud? Tenemos algún problema, alguna situación demasiado complicada y queremos que Dios lo resuelva, pero no sin antes cambiar nosotros. Cualquier problema, llámese el que se llame, decidimos que Dios lo resuelva así porque sí. No es que Dios no quiera, sino que queremos todo de Dios, pero yo sigo en mi pecado, pero yo sigo haciendo lo que me plazca. Y ahí es donde está el error. Entonces, si yo quiero que Dios conteste esa oración, ¿dónde está? En primer lugar, ¿dónde está mi buena actitud? ¿Dónde está la lectura de la Biblia? ¿Dónde están todas esas cosas que Dios ama? Esperamos una solución inmediata y no nos esforzamos y no cambiamos nada absolutamente de nuestra vida. Ahora, número 1, la sabiduría que proviene de Dios se nota. Ah, caray, sí, toda sabiduría que proviene de Dios se nota. Si en ti no existe la sabiduría de Dios, se va a notar, ¿no? En la manera como te expresas, en la manera como actúas. Donde quiera que tú vayas, la sabiduría que proviene de Dios se nota. Ahora, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice Santiago 3:13, déjenme leérselos. 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Santiago hace una pregunta evaluativa, dando tiempo para que podamos evaluarnos a nosotros mismos. Cuando Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Analicen cada uno en su corazón si somos sabios y entendidos cuando actuamos, cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Dios está dando tiempo en esta pregunta para que tú seas sincero contigo mismo y te cuestiones sobre la falta de sabiduría que tienes y de la misma manera que tengo yo. Con esta sabiduría que Dios te da, mejoras tu vida, haces la voluntad de Dios y te irá bien. Y tomas los problemas no con desagrado, tomas los problemas como una oportunidad que Dios te está dando para mejorar tu vida, para mejorar los problemas familiares, para mejorar tu corazón. Velo como una oportunidad. Ahora, cuando esto sucede, a veces tenemos una mala conducta. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, tenemos una mala conducta. Y cuando hay una mala conducta, pasa lo siguiente. Tenemos conflictos familiares. Ahí empezamos los esposos a refunfuñar y a reclamarle a nuestra esposa que esto y que el otro. ¿Por qué? Porque ahora el esposo que estaba todo el día en el trabajo, ahora ya está todo el día con la familia. Entonces es algo que tiene que cambiar el esposo. Y viceversa la esposa. Ahora tiene el esposo todo el día en la casa. Los dos tienen que cambiar. Deben dejar a un lado los conflictos familiares. Que esta contingencia no sea una pauta para que tú emplees o des paso a un conflicto con tu pareja. Y no se diga más, con los hijos. También otra falta de conducta que tú puedes tener si no le dedicas el tiempo a Dios es dedicarle el 100% a la televisión y nada a tu familia. Cuando nosotros le dedicamos el 100% a la televisión, empieza nuestra mala conducta. Mi amor, ya vente a comer, dice nuestra esposa. ¿Y qué le responde el marido? Ay, cállate que estoy viendo el programa. Debemos de cambiar nuestra actitud absolutamente, pero también para con nuestros hijos. Nuestros hijos se merecen tiempo, no nada más darles dinero para que se compren un dulce o te compré esto, juega. No, tenemos que darles tiempo de calidad. Y cuando no le damos tiempo de calidad a nuestra familia, eso es una falta de conducta para con nosotros
las cabezas de hogar y viceversa los niños. ¿Sí? Cuando muestran una falta de conducta los niños para con los padres, los jóvenes y demás, es porque le están dedicando mucho tiempo a cosas que no le deberían de estar dedicando tiempo. No pedimos mucho, al menos dedícale una media hora a leer las Escrituras. Una hora, no sé, debes de darle tiempo, así como el padre o nosotros le exigimos tiempo a nuestro papá, a nuestra mamá, también nosotros debemos darle tiempo de calidad a Dios. No vamos a hacer una lectura de corrido, no. Esa lectura tiene que ser entendible, despacio, como un amor para con Dios. Es lo que nosotros pedimos de papá y mamá. Bueno, Dios pide eso también de nosotros. Actualmente también la falta de ejercicio. Caray, sí, la falta de ejercicio provoca una mala conducta. ¿Por qué? Cuando no hacemos ejercicio, ¿por qué digo esto? Porque la mayoría de las personas probablemente ahorita están en sus hogares dentro. Deben de darse un tiempo para hacer ejercicio en la azotea, no sé. Cuando no hacemos ejercicio, estamos estresados, nos sentimos mal, o probablemente por estar dentro del trabajo, por estar haciendo home office, no damos tiempo a nuestro cuerpo a ejercitarnos, y eso hace que nos estresemos, y cuando nos estresamos generamos una mala conducta. Pero Dios no quiere de eso de nosotros, no quiere una mala conducta. La sabiduría se refleja por medio de las acciones. ¿Qué acciones estás haciendo o estoy haciendo para que en mí se refleje una buena conducta? Entonces, si no tienes una conexión con Dios, si no hay esa conexión entre tú y Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, tus acciones serán catastróficas. Y siempre va a ser así. Hoy ya dimos el tiempo a ciertas cosas, ahora debemos darle tiempo a Dios. Si nosotros le dedicamos ese tiempo a Dios, nuestra conducta será buena, ¿sí? Si no le dedicamos el tiempo suficiente a Dios, no esperemos una conducta agradable. Entonces, la sabiduría que proviene de Dios se nota. Y si no se te nota, porque a lo mejor probablemente yo no la estoy viendo, pero los demás sí la están viendo. Los demás sí están viendo tu conducta. Se nota cuando te estás acercando a Dios. Número 2, reconoce la sabiduría terrenal y acércate a Dios. En Santiago 3:14, 16 dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago es muy claro con lo que le está diciendo a su iglesia. Si nos vemos impulsados por la envidia, los celos, por las rivalidades que hay en nuestro corazón para con nuestro hermano, para con el vecino, para con el primo, el papá, la mamá, solo estamos actuando con la sabiduría terrenal. Recuerden que la sabiduría terrenal es aquella que se rige por nuestro propio pensar, por lo que nosotros sentimos, por nuestras propias acciones. Pero la sabiduría celestial es aquella que está regida por Dios y su Espíritu Santo. Sí, esa es la diferencia. Nuestra actitud para con los demás, lo que poseemos de ellos, es una pauta para saber si en mi corazón hay o no sabiduría. Hace mucho tiempo, les voy a contar otra anécdota, para que quede más entendible. El rey de Prusia, al visitar una escuela rural, imagínense, el rey de Prusia decidió visitar una escuela rural cuando los niños habían dicho que toda cosa pertenece a uno de los 3 reinos. ¿Cuál es el primer reino? El mineral, el vegetal y el animal. Y el rey les preguntó: ¿y yo a cuál reino pertenezco? Pero vean,
Hubo una niña de todas que tenía sabiduría, mas sin en cambio los demás no sabían qué responder. Muy simpática, la pequeña le contesta al rey: usted pertenece al reino de Dios. El rey quedó contento con la viveza de la niña y profundamente emocionado quedó el rey por la verdad que ella había expresado. Y recuerden esto: las respuestas de la boca son la consecuencia del estado de mi corazón. Lo que tú respondas y la manera en cómo respondas, de esa manera se encuentra tu corazón. Y pregúntate, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo le respondes a tu familia, a tus hijos? ¿De una manera agradable o desagradable? ¿O no te tomas el tiempo para escuchar el problema que tiene cada uno de ellos y simple y sencillamente te enojas sin tan siquiera saber el motivo o la causa por la cual está existiendo ese problema? Debes de darle tiempo a tu familia, y ahorita que estás con ella todo el día, aprovéchala. Aprovecha a tu familia, aprovecha a tus hijos, a tus hermanos. Aprovecha ese tiempo que tienes con ellos. Las respuestas que nosotros damos también son muy interesantes, porque esas respuestas tienen que ir acorde a cómo regulamos nuestras emociones. ¿Tú regulas tus emociones? ¿O eres de los primeros que se exalta por cualquier motivo? Yo te sugiero que siempre mantengas esa calma. Mantén la calma regulando tus emociones. Sí, pero es que me hacen enojar y es que esto... No, ten calma. Eso no quiere decir que seas siempre pasivo con todo. Hay ciertas cosas en las que sí va a meritar que levantes la voz, pero con cordura, con inteligencia y con sabiduría. No nada más levantar la voz por levantarla, ¿sí? Ahora, solo existen hermanos que no saben el significado de guardar la calma y explotan sin dar tiempo a una explicación. Y esos hermanos, porque a veces me pasa, a veces explotamos sin tan siquiera esperar una explicación. Y vamos a pasar a la tercera parte para que continúe con esto que les acabo de decir. Abraza la sabiduría que viene de Dios. Si solo existen algunos hermanos que se sobreexaltan, probablemente tu hijo, sea quien sea, como recomendación, atrévete a decirle: abraza la sabiduría que viene de Dios. En Santiago 3:17 nos da la respuesta: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es pura. Cuando dices pura, no está contaminada, no te da deseos de poder. Cuando ese deseo no está contaminado y no te da deseos de poder, entonces realmente es puro. La sabiduría es pacífica, no intenta poner en ti deseos de contender con tus hermanos o hermanas. Lo único que desea es estar siempre en paz con quien te rodea. ¿Sí? Esa es la sabiduría pacífica. ¿Y cuál es la sabiduría amable? ¿O qué busca la sabiduría amable? La sabiduría amable busca jactarse, no busca jactarse para sí mismo, busca ser afectuosa con los demás. Esa es una buena sabiduría. Y estos tipos de sabiduría que te está dando Dios en su palabra, a través del apóstol Santiago, aplícalas en tu vida. Recuerda, número 1, tu sabiduría debe ser pura. Número 2, debe ser pacífica. Número 3, amable. Número 4, benigna. Se caracteriza por su buena voluntad, comprensión y es empática hacia las personas. ¿Cómo te diriges hacia las personas, con los hermanos? Una ocasión, les voy a contar una anécdota en base a esto. Escuché de un hermano, hace una llamada y dice:
hola, buenas tardes, ¿de casualidad tienes plántulas? Y se escuchaba por el teléfono en voz alta. No, ahorita no tengo, pero el que estaba hablando colgó. O sea, nada más escuchó no tengo y colgó sin tan siquiera decir, bueno, que gracias, espero tengas pronto, no sé. No estaba siendo amable, ni mucho menos la sabiduría que él tenía es benigna. Entonces, la sabiduría benigna debe caracterizarse por su buena voluntad, por su comprensión y debe ser simpática. No debemos exaltarnos a cada rato con eso. También debe ser misericordiosa. Cuando es misericordiosa, busca ser compasiva para con los demás, en especial con los que están sufriendo alguna cosa. A veces no somos compasivos con los demás. A pesar de estar viendo el problema, lejos de ayudarlos, no tenemos una sabiduría misericordiosa. Las 6. Toda sabiduría que está pensada para dar buenos frutos, esa sabiduría es la mejor. Si tú estás dando un consejo y ese consejo no te está funcionando, no le está funcionando para dar buenos frutos, pues entonces no lo des. Entonces, la que da buenos frutos busca la obtención de buenas cosas y sobre todo que te acerques a Dios. Si es lo contrario, entonces no es una buena sabiduría. Entonces no es una buena sabiduría. Grábate eso. Entonces, ya que aprendiste esas 6, recuerda los primeros versículos que leímos, el 5 y el 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tenemos falta de sabiduría y nosotros estamos en contra, es decir, vamos corriente arriba, conforme lo que les acabo de platicar, entonces no estamos orando a Dios por sabiduría. Y si no estás orando a Dios por sabiduría, entonces das pauta a maltratos familiares, a la esposa, a los hijos, a tus amigos, y no eres comprensivo. Si pides sabiduría a Dios, entonces vas a hacer todo lo contrario. Vas a ser comprensivo, vas a tener sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa y de buenos frutos. Toma esos consejos que te estamos dando ahorita. No yo, sino Santiago y por supuesto Dios. Son los que te están dando esos consejos. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando no estamos pidiendo con fe, nos vemos tal cual esa ola. Vamos de aquí para allá, pero sin tener respuesta alguna. Así son las olas, van de aquí para allá y no sabes dónde van a chocar. Pero cuando tú pides con fe, lejos de que se convierta en una ola que es arrastrada por el viento, lejos de que te conviertas en esa ola, te convertirás en un barco que tiene una dirección, que tiene un fin, y ese fin es Dios. No seas como esa ola que es arrastrada por el viento, sino sé ese barco que te lleva a los pasos de Cristo, que te lleva a Dios. Toma estos consejos en esta cuarentena y no te pierdas la lectura de la Biblia todos los días. Vamos a orar. Señor, sé tú con nosotros, ayúdanos a entender tu palabra todos los días y que podamos, Señor, obedecerla sin faltar cosa alguna. Rogamos que mis hermanos estén llenos de sabiduría, así también yo, y que podamos estar siempre fieles delante de ti. Ayúdanos y líbranos de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.